Hola y bienvenidos a Política en Bandeja. Yo soy Claudio, soy politólogo. Hoy me acompaña Miguel García, que también es politólogo. Hoy vamos a continuar con el Estado autonómico en esta lista que hemos montado para hablar de las competencias que tiene tanto el gobierno de España, es decir, el Estado, como las comunidades autónomas, que son muy distintas y que dan muchos quebraderos de cabeza y explica por qué la clase política siempre es un problema a lo largo de la historia de España y cómo especialmente en épocas de crisis como la que actualmente estamos viviendo. Pero antes de nada, acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales, de suscribiros y daros a la campanita porque queremos que sigas aprendiendo. Estamos aquí para ayudarte y para que entiendas por qué España es tan complicado de entender. Y ahora sí, dentro vídeo. Las competencias del Estado son muy variadas, son muy concretas, recogidas en el artículo 149 de la Constitución y deja claro desde el principio cuáles son en exclusividad. Y yo las voy a separar por ministerios para que lo tengáis mucho más claro. Presidencia. Presidencia se encarga principalmente de los estudios estadísticos y eso significa el control del CIS y del INE, y aparte de autorizar la elaboración y desarrollo de referéndums. Exclusividad. 2. Asuntos exteriores. Se encarga principalmente de las relaciones internacionales y es exclusiva del Estado. Las comunidades autónomas no pueden realizar actividades de relaciones internacionales. Justicia. Se encarga de la elaboración de todos los códigos que forman parte de la jurisprudencia española. Código penal, código civil, código mercantil. Se encarga de la elaboración de los derechos fundamentales, se encarga de la cuestión de la nacionalidad, de la cuestión de la extranjería, del derecho a asilo. Son funciones exclusivas del Ministerio de Justicia y aparte se encarga de velar por las normas de cumplimiento de Radio Televisión Española y de los medios de comunicación en general. Hacienda. La Hacienda se encarga principalmente del control de las aduanas, de la gestión de los aranceles en exclusividad y aparte tiene la capacidad de la recaudación de impuestos, algunos son exclusivos del Estado y otro tipo de gestiones como la deuda pública. Interior. Interior se encarga principalmente de la vigilancia de las policías, de la seguridad pública en general, desde el control de las fronteras hasta la vigilancia de los campos, de los eventos deportivos. Y ahí también es exclusiva. Luego hay ciertas funciones que cumplen las policías autonómicas y las locales, pero eso de la seguridad pública es en general cuestión exclusiva del Estado. Fomento. Fomento tiene muchas funciones y principalmente es el tema del desarrollo y el abanderamiento de los buques, la marina mercante, todo lo relacionado con las costas, importantísimo. También se encarga de la gestión de los puertos y aeropuertos, todo lo que pasa ahí es competencia exclusiva del Estado. Y se encarga también del mantenimiento y del desarrollo de ferrocarriles y carreteras siempre que correspondan a más de una comunidad autónoma. Y aparte, otra de las funciones que cumple Fomento está en el tema del tráfico. Educación. La competencia exclusiva que tiene el Estado con respecto a educación está en la tramitación, homologación y expeditación de los títulos académicos y profesionales. Y luego la regulación del artículo 27 de la Constitución, que es el derecho a la educación. Pero no tiene más. Esa es la función exclusiva en educación. En empleo, en trabajo, está principalmente la regulación de la seguridad social. No tiene más. A partir de ahí están las políticas activas, las políticas pasivas de empleo, que depende mucho de dónde estemos, tendremos una u otra. Después viene el Ministerio de Industria y su competencia únicamente está en el comercio exterior y en la legislación de los recursos energéticos obtenidos por la minería. Después, el Ministerio de Transición Ecológica, que se encarga de funciones de energía y medio ambiente. Se trata principalmente de legislar la obtención de recursos hidráulicos que corresponden a varias comunidades autónomas. También la cuestión de las centrales eléctricas que suministran energía a varias regiones. Y también el tema
de la regulación tanto de los bosques, de los montes y de los parajes, aparte de las vías pecuarias, que son las vías donde los ganaderos y pastores pasean a las vacas, a las ovejas, etcétera. Después tenemos la agricultura, que principalmente su función está en regular la pesca marítima y se conoce además que se encarga de la regulación de los precios de la agricultura. En economía tenemos la planificación económica, que es otra competencia muy importante que tiene el Estado, que está principalmente en la elaboración de los presupuestos generales del Estado, incluido con la parte de Hacienda. En administraciones públicas su función está en el desarrollo del régimen estatutario de los funcionarios y de los procedimientos administrativos que tiene la administración pública española. Expropiación forzosa, procedimiento administrativo común, el tema de los contratos, etcétera. Y por último tenemos las competencias muy compartidas de cultura, sanidad y ciencia con las comunidades autónomas, pero que el Estado tiene la función de coordinar, principalmente la cultura con respecto a la protección del patrimonio histórico, cultural, artístico, con respecto a sanidad, la coordinación del Sistema Nacional de Salud se conoce. Y aparte la legislación de los medicamentos. Y en ciencia la coordinación de la actividad científica y tecnológica. Estas son las competencias del Estado. Espero que podáis entenderlo. Y ahora, sin más dilación, damos paso a Miguel y las competencias de las comunidades autónomas. Si os acordáis, en el vídeo anterior, en el que hablábamos de la autonomía y las diferencias que tenía con la soberanía, la autonomía tenía dos vertientes, una política y una económica. Hoy nos vamos a centrar en la autonomía política. Recordamos que era el poder de autogestionarse por instituciones propias y la capacidad de elaborar leyes y políticas públicas propias. Lo que distinguía a la autonomía de la soberanía eran, en una palabra, las competencias. Bien, pues esas competencias vienen reguladas en el artículo 148 de la Constitución española y se recogen en los estatutos de autonomía de cada comunidad autónoma. ¿De qué se va a ocupar básicamente esa comunidad autónoma? En total, hablamos de que hay 22 competencias en ese artículo 148 de la Constitución. Y vale la pena recalcar que no es necesario asumir las 22 competencias. Es decir, que hay comunidades autónomas que pueden perfectamente, en ejercicio de su autonomía, asumir 5 competencias, 10, 15, pero nunca más de 22. Es decir, se tienen que ceñir a esas 22. Esas 22 competencias se pueden agrupar en 9 conjuntos que serían el gobierno, competencias de territorio, competencias de infraestructuras, competencias que podríamos denominar de naturaleza, competencias en materia de economía, competencias en materia de cultura, competencias en materia de asistencia social, competencias, quizá la más importante en el momento actual, en sanidad e higiene y competencias en materia de seguridad. No voy a enumerar todas las que hay, simplemente me voy a limitar a dar algunos ejemplos de cada una para que tengáis una idea de a qué nos referimos en cada uno de esos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de gobierno sería organizar sus instituciones de autogobierno, es decir, ponerles el nombre que van a tener, dónde tienen la sede, qué competencias van a asumir, etc. En materia territorial se ocupan también, por ejemplo, del urbanismo y de las políticas de vivienda o de obras públicas que sean de especial interés y que se desarrollen en el territorio de su comunidad, o de los ferrocarriles y el transporte que transcurra íntegramente por todo el territorio de su comunidad autónoma. En el ámbito de la naturaleza o el medio ambiente, pues la principal sería la gestión en materia de protección medioambiental o la pesca en aguas interiores, el marisqueo, la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. Respecto a esto del marisqueo, hay una anécdota muy curiosa que me contó mi profesor Martínez Sospedra, que fue senador, y es que en la época de la realización de los estatutos de autonomía,
le enviaron el Estatuto de Castilla-La Mancha para que lo revisara. Y cuando lo estuvo revisando, llamó a los de Castilla-La Mancha para preguntarles, oigan, ¿ustedes por casualidad no habrán copiado el Estatuto de Autonomía de Asturias? Y se quedan en silencio. Dicen, ¿cómo lo ha sabido? Y dice, bueno, porque pone que será competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la pesca y el marisqueo. Y claro, los percebes de Cuenca son famosos en todo el mundo. El ámbito de la cultura quizás sea uno de los más amplios. Por ejemplo, fomentar el uso de la lengua de la comunidad autónoma, como puede ser el euskera, el galego, el catalán, etc. Y ya para concluir, finalmente, una de las que probablemente más importancia tengan a nivel presupuestario son la asistencia social, la sanidad e higiene. Es decir, que el tema de la sanidad depende de las comunidades autónomas. Y si ahora resulta que faltan hospitales por el tema del COVID o tenemos una capacidad limitada de aumentar nuestras capacidades para poder atender a más personas, eso es responsabilidad de las comunidades autónomas. Os hemos enumerado un montón de competencias, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y me gustaría añadir que no es una cuestión exenta de confusión. Quiero decir que desde que se crea la Constitución y se dice estas son las competencias del Estado y estas son las competencias de las comunidades autónomas, han habido muchísimos conflictos de competencia, que así se llaman, que ha resuelto el Tribunal Constitucional, tal como hablábamos en el vídeo sobre el Tribunal Constitucional. Y para que os hagáis una idea, entre 1980 y 1986 hubo 94 conflictos de competencia que el Tribunal Constitucional tuvo que resolver, y aún hoy, al año 2019, todavía ha habido 6. Es decir, que hay una tensión permanente entre quién se ocupa de qué, muchas veces no está claro, y el tribunal tiene que resolver estas cuestiones. Como idea final, este reparto de poder a nivel territorial puede dar lugar a que si un partido gobierna en el Estado y es de signo político distinto o contrario al que gobierna una comunidad autónoma, potencialmente pueden surgir problemas de ahí. Y al mismo tiempo, y pongo el ejemplo de la tarjeta sanitaria, si tú eres de una comunidad autónoma y vas a otra y necesitas atención sanitaria, no es que no te atiendan, pero puede que no lo hagan o que te pongan problemas para hacerlo. Con lo cual, dejo la reflexión abierta para que cada cual piense si las comunidades han asumido demasiadas competencias, si deberían devolver algunas, si es bueno que asuman más. Dejádnoslo en los comentarios y con gusto resolveremos cualquier duda o cualquier debate que pueda suscitar esta cuestión. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que siempre es lo más importante. Si no queréis acabar perturbados como está prácticamente este país en su clase política, dejaros un like, que nosotros lo veamos y nos vengamos arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿A qué os estáis dedicando, pájaros?